Eclesiastés 5. Eclesiastés. El libro del predicador. Entonces leo. En el nombre de Cristo Jesús. Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Amén. Entonces notemos lo que nos escribe acá Salomón, que cuando vayamos a la casa de Dios, nos acerquemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, ¿verdad? Entonces, cuando Salomón nos habla de que nos acerquemos más para oír, Salomón nos dice que nos acerquemos más para oír porque Dios está en el cielo, ¿cierto? Y nosotros estamos aquí sobre la tierra. Entonces, Salomón nos dice que no nos acerquemos para ofrecer el sacrificio a los necios. ¿Por qué? Porque no saben que hacen mal. ¿Y qué es un necio? Alguien que piensa según su corazón, que piensa según su mente. Eso es un necio. Un necio es alguien que cree que sabe las cosas. Un necio es alguien que cree que tiene control de la vida. Eso es un necio. ¿Me entiendes? Y un necio no sabe que él hace mal, aun cuando lo hace. ¿Sí? Cuando Salomón está diciendo acá que nos acerquemos a la casa de Dios más para oír que para ofrecer el sacrificio a los necios, Salomón no solamente va al oído, porque después Salomón dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. O sea, no es solamente la palabra hablada, sino también la palabra pensada, ¿cierto? Sí. Salomón después dice que de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Qué habla esto de la mucha ocupación? Cuando yo estoy pensando muchas cosas, eso a mí me da fatiga. ¿Sí? ¿Qué está hablando acá Salomón? Que no nos apresuremos, que estemos más para oír. ¿Sí? Muchas veces, hermano, nosotros venimos a la iglesia y nosotros nos olvidamos de cosas tan grandes que el Señor, cuando hablaba, siempre las dejaba claro. Como ahí si usted va a Marcos 5, vamos a ir a Lucas 8, que está la misma parábola, pero la parábola del sembrador, ¿verdad? Lucas 8. Nosotros vemos en Lucas 8:4 comienza la parábola del sembrador. El Señor comienza a hablar entre la multitud la parábola del sembrador. Cuando el Señor comienza a hablar, estaba la multitud, entre la multitud estaban todos sus discípulos, ¿verdad? Cuando la Escritura habla de discípulos, habla de las personas que realmente están siendo enseñadas en las cosas de Dios. O sea, en pocas palabras, las personas que están siendo enseñadas no desde la tierra, sino del cielo, porque Dios está en el cielo. Entonces, los discípulos son los que están siendo enseñados por Dios. Jesucristo lo habla muy claro, o sea, todos serán enseñados por Dios, no por el hombre, todos serán enseñados por Dios. Entonces, cuando el Señor empezó a hablar esta parábola, ¿verdad? Sus discípulos
le preguntaron en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Notemos que los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Porque aún lo que él les estaba hablando a todos, ni sus discípulos lo entendían. Entonces, en el día Jesucristo le dijo, y él dijo, a ustedes os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Esta es pues la parábola de la semilla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y comienza el Señor a explicarle a sus discípulos la parábola, ¿cierto? Entonces notamos allí que el Señor les deja claro, bueno, aquí están no solamente ustedes, sino toda esta multitud, pero a ellos no les es dado saber los misterios del reino. Vengan ustedes y entiendan. ¿Se ve eso allí? Entonces, esto es muy importante, hermano, porque muchas veces venimos a buscar al Señor y nos olvidamos del Señor. Y nos hacemos hasta personas que estamos despreciando lo que el Señor pone en la mesa. Porque tenemos hasta nuestros preconceptos y queremos que el Señor nos enseñe según lo que nosotros queremos aprender y no según lo que Él sabe que debemos de aprender. ¿Sí? Cuando Salomón dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio del necio. Entonces, acá nosotros vemos, cuando dice que te acerques más para oír, el Señor siempre utilizaba esas palabras. Decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, si nosotros vemos ahí en el 8.9, antes que los discípulos le preguntaran, en el 8.8, nos dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Nota que el Señor siempre lanzaba esa frase, no a Caná, siempre el Señor decía esa frase. ¿Por qué? Porque el Señor sabe y enseñaba que la única manera de conocer las cosas de Él era escucharlo a Él. Y esto hay que entenderlo, porque dice la Escritura en el libro de Efesios que el mismo que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó, o sea, les dio a uno el poder de ser apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Verdad? X, no está en el orden, termina pastores y maestros, pero X, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor habla esto, la palabra no se contradice, continúa, todos serán enseñados por Dios, ¿verdad? Entonces esos son dones para que el Espíritu se moviese por ellos, porque se mantiene, todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no permite que otro hombre enseñe a otro hombre, ya la Escritura lo dice, ¿verdad? Que le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor, ¿verdad? Jeremías 31 y Ezequiel 11 hablan de aquello, del nuevo pacto que venía, y en el pacto donde nosotros estamos. El predicador nos decía, no te acerques para ofrecer el sacrificio del necio, porque no saben que hacen mal. Muchas veces llegamos a pensar que esto es solamente no estar hablando en la iglesia interrumpiendo, no. O sea, eso incluye aquello, ¿me entiendes? Pero no se basa, esa porción bíblica no se basa, o sea, no se resume a eso. A veces somos cortos para leer las cosas. No se resume a eso. Esa porción bíblica va más allá, porque la palabra nos dice, acá nos está diciendo que nos acerquemos más para oír. Entonces muchas veces pensamos que no podemos hablar. No, la Escritura dice abajo, sean pocas tus palabras, ¿cierto? Notemos acá los discípulos, ¿qué le hicieron a Jesús? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Cierto? Maestro, ¿qué significa esto? Y si algo vemos, así como vemos que el Señor decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, también muchas veces vemos a los discípulos preguntándole, maestro, ¿qué significa esto? Porque en todo eran como niños, ¿cierto? Ellos con respecto al Señor se presentaban a Él como inocentes, como niños, en todo le preguntaban y estaban totalmente sumisos. Por eso el Señor les enseñaba todas las cosas, por eso les era dado a entender todas las cosas, porque dice la Escritura que Él escogió eso para dárselo a los pequeñitos.
¿verdad? A los que se sujetaran y quisieran escuchar su palabra. Eso es algo, y el enemigo ha trabajado en esto de una manera tremenda, porque tú vas a las iglesias y la mayoría de las cosas que estorba a las personas es aquello. Las personas van a las iglesias y quieren que se les predique lo que ellos quieren escuchar. Entonces de repente se les está dando una enseñanza y la enseñanza les gusta porque están aprendiendo y quiere que se les predique aquello. Pero resulta que Dios enseña como Él quiere. Nosotros en la iglesia, nosotros ponemos los servicios de acuerdo a un orden, pues, o buscando un orden, porque no se puede hacer nada desordenado en ningún lado. No se puede hacer nada desordenado. Tú ves acá todos estos pupitres de acá colocados hasta allá y todos están en un orden, ¿cierto? Si tú los pones así, desordenado, entonces de repente está aquel con aquel, ¿me entiendes? Y hablando, porque se produce un desorden. Entonces, la misma manera como están colocadas las cosas nos muestran de que el orden es bueno, ¿cierto? Pero el orden, aunque es muy importante, no podemos sujetarlo a lo que nosotros ordenamos, no. Nosotros cuando venimos acá, el Espíritu Santo es el que dirige. Es así. Ahí estaban muchos escuchando, pero pocos entendieron. ¿Y por qué? Porque a poco Jesucristo le explicó lo que Él estaba hablando, ¿cierto? El Espíritu hoy hace igual. Yo entiendo cuando personas están aburridos, los entiendo. ¿Por qué? Porque sé que no están entendiendo nada, ni papa de lo que se está hablando. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque yo no sea un buen maestro, porque yo no sé explicar las cosas. No. Jesucristo nunca necesitaba un buen maestro, nunca. Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él nunca necesitaba un buen maestro. El maestro es Él. ¿Entiendes? Pero Él ve al que está como niño. Él ve al que está queriendo aprender de Él. Él lo ve. Y a ese es al que Él va. Y como dice Juan, la misma unción que está en ustedes, los enseñamos a ir a Juan. Para entender, primera de Juan. Porque muchas veces leemos los pasajes, pero en realidad no sabemos o no vemos el contexto en lo que la palabra nos dice. En primera de Juan 2:20. Vamos a leer la del 19, porque ahora podemos ver este verso un poco más claro. ¿Estamos allí? Primera de Juan 2:19. En el nombre de Cristo Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Gracias al Señor por este verso. Acá vamos a aprender algo grande. Primero vamos a ver esto importante, el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo presentamos muy sencillo. Acá estamos varios hermanos y todos somos discípulos, ¿cierto? Las personas que van saliendo, ¿entiendes? Por su voluntad salen. Es porque no son de nosotros, ¿entiendes? Es porque no un hermano que no vino porque está enfermo, ¿entiendes? O alguien que no vino por X cosa, pero no, alguien que sale ya, que ya sale de la iglesia, es porque no era de nosotros.
Y esto hay que entenderlo, porque cuando dice sale de nosotros, ¿sale de dónde? De la congregación. Sale de la congregación. ¿Por qué? Porque no era de nosotros. ¿Entiendes? Y eso sale para que se manifieste que no todos son de nosotros, es lo que está diciendo Juan. Y Juan dice, pero ustedes tenéis la unción del Santo. Ahí está la clave. Y conocéis todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Y esto hay que entenderlo, todas. ¿Y por qué conocemos todas las cosas? Porque Jesucristo nos las enseña, hermano. ¿De quién es la palabra? ¿No es de Jesucristo? Él nos las enseña si nosotros vamos a Él como niños. Una de las cosas más tremendas en que Dios juzgó a Israel en medio del desierto era cada vez que ellos se levantaban contra Moisés. ¿Por qué? Porque Dios operaba por medio de Moisés. Por eso dice la Escritura que el que se levante contra Jesús no tendrá perdón jamás. El que pise la sangre de Jesús, Dios no lo va a pelar. ¿Entiendes? Entonces, cuando la palabra nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros conocemos la verdad, es porque Jesucristo mismo nos las enseña. Porque Él está diciendo, ustedes tienen la unción. ¿Y cuál es la unción, hermano? ¿Cuál es la unción? ¿Quién me puede decir acá? Levante la mano el que me pueda decir cuál es la unción. Usted, dígame cuál es la unción. El Espíritu Santo, esa es la unción. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos enseña. Cuando usted está leyendo la Escritura, el que está ahí con usted es el Espíritu Santo. Y es el que le está declarando a usted cómo son todas las cosas. ¿Me entiende? Él es el que le está declarando todas las cosas. La Escritura nos dice, Jesucristo dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, vendré y me manifestaré en ustedes. Eso habla de la manifestación total del Espíritu Santo. Pero ¿quién llevaba a los discípulos a guardar esos mandamientos? El Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él sopló sobre ellos, ¿verdad? Y le dijo que esperasen. El Espíritu Santo los llevaba a toda verdad, los mantenía en la verdad. ¿Entiendes? Sí. Si ellos se mantenían en esa verdad, o sea, obedeciendo al Espíritu, Jesucristo se iba a manifestar en ellos. Cuando Jesucristo se empieza a manifestar en nosotros, la vida de Jesucristo se empieza a manifestar en nosotros. ¿Entiendes? Toda la vida del Señor se empieza a manifestar en nosotros. Son procesos que hay en la vida del cristiano, pero muchos los ignoran porque no tienen comunión con el Señor. ¿Entiendes? Entonces viven una falsa vida de cristiano. El cristiano no es perfecto cuando es llamado y le cuesta a muchos toda una vida perfeccionarse en la vida santa, ¿verdad? Pero el cristiano desde que llega al Señor empieza a gemir por ser revestido de esas cosas celestiales que es la vida de Cristo. Eso es lo celestial, la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, acá dice que ustedes tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie le enseñe, ¿verdad? Así como la unción misma le enseña todas las cosas. ¿Cierto? La unción no nos enseña todas las cosas. Entonces, nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿verdad? Entonces, no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos una unción que nos enseña las cosas. ¿Y cuál es esa unción? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Sí. Nosotros vemos, y acá lo voy a mostrar en una parábola que pone el Espíritu Santo acá. Y es lo que nosotros debemos tratar de percibir, ¿no? Y gracias al Señor, el Señor no se equivoca. Acá nos dice, en el 21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nota, esta palabra la lee mucha gente, pero los que tienen la unción son los que reciben lo que hay acá. Prosigo, el 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. ¿Quién es el que es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Jesús es el Cristo, ¿cierto? Ahí hay una parábola.
Vean cómo habla Pablo, Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo entiendo lo que me está hablando el Espíritu. El que niega que Jesús es el Cristo, niega al Padre y al Hijo. ¿Y por qué? Porque Jesús es el Hijo y el Padre es el Cristo. ¿Se entiende? Así de sencillo. ¿Cómo yo entiendo esa parábola allí? Porque la misma unción me enseña. Y notemos lo que viene hablando Juan. No os he escrito. ¿A quién le está escribiendo él? A los que tienen la unción, ¿cierto? Y le está diciendo, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué niega al Padre y al Hijo? Porque niega que Jesús es el Cristo. ¿Se entiende? Después, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. O sea, el que confiesa que Jesús es el Cristo tiene al Hijo y tiene al Padre. ¿Se entiende? Y la palabra está llena de esto, hermano. Está llena de esto, de parábolas. Dios nunca ha hablado sin parábolas. Y por eso la Escritura, muchos dicen que se vuelven locos leyéndola. Y muchos dicen que nadie tiene la verdad. No, nosotros que tenemos la unción, nosotros sabemos cuál es la verdad. La sabemos porque la vemos. La vemos. ¿Es así? Y el mismo capítulo de Juan 14, que yo se los he citado mucho acá, eso está lleno de parábolas cuando el Señor habla. Cuando habla de que vendremos primero y después vendré. Algo impresionante. ¿Y cómo yo veo eso? Porque la unción misma que está en mí me enseña todas las cosas. Y es algo que debemos entender. Y son estados, son medidas, son tamaños, ¿verdad? A la que uno llega. Y llegas ¿cómo? Dejando que la unción en ti sea poderosa, o que la unción haga el proceso que Dios la envió a hacer a ti. Porque el Espíritu viene a tu vida a hacer un proceso, pero tú tienes que estar como niño. Si tú eres una persona que tú te acercas a la casa de Dios para oír, no te acercas para oír, sino tú te acercas para ofrecer el sacrificio del necio, sin saber que haces mal. O sea, tú te acercas y, pero es que yo quería escuchar otra cosa. Ay, pero hoy es alabanza, vamos a hacer esto. No. Uno se acerca a la casa de Dios como niño. Como un niño, bueno, voy a ver qué, ¿verdad? ¿Qué tengo hoy acá? ¿Qué me va a enseñar el Señor? ¿Qué el Señor quiere hablar hoy? No sé, lo que Él quiera. Yo vengo a su casa, ¿verdad? Y vengo a recibir de Él lo que Él me va a dar. Eso es lo que yo necesito y Él sabe que lo necesito. Y cuando soy así, la unción misma me enseña, porque dice la palabra que Él resiste ¿a quién? Al soberbio. Pero al humilde, ¿qué hace Dios con el humilde? Da gracia al humilde, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Era el humilde que le da gracia. Pero al soberbio, ¿qué le hace? Lo resiste. Qué tremendo, ¿no? Y eso, hermano, nosotros a veces lo vemos en el sentido, que Dios no me quiere hablar. No, hermano, eso es impresionante. Cuando Dios nos resiste, no entendemos lo que Dios habla. Estamos como extranjeros para Él. Y eso es triste. Eso es triste. Porque Jesús es el que quiere hablarnos a nosotros y contarnos todas las cosas. Si no, vea cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿qué significa esto? A ustedes les he dado saber los misterios del reino, pero a los que están fuera no. Ellos pudieron dicho, ay Señor, nosotros estamos aquí todos afuera escuchándote. No, los que están fuera, o sea, no están en el reino, no están con Él, Él no les habla, yo no soy su rey. ¿Entiendes? Los que no están como niños, sujetos a mí, escuchándome.
Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Desde que Jesucristo resucitó, yo no he escuchado el primer testimonio de personas que digan que Jesucristo lo ha guiado y ellos han estado escuchando su voz. Y lo ha guiado toda una vida. No he visto todavía el primer testimonio. Porque Jesucristo habla por quienes, por los que Él estableció, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? Y Él los usa para llevar ¿a quién? A sus ovejas, ¿cierto? Es así. Pero las ovejas, ¿cómo deben de ir a la iglesia? ¿Cómo deben de ir? ¿Preparados para qué? Para oír. Para oír. En el Eclesiastés 5:2 nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos escuchando una prédica y escuchamos una palabra que de repente nos resiste? Y ay, eso es para mí. Entonces proferimos palabra, el predicador no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos venimos acá y estamos escuchando la enseñanza y en nuestro corazón estamos profiriendo tantas cosas que pensamos como que nadie... No, Dios está viendo, Dios está mirando lo que tú estás profiriendo. Es así. Dios sabe aún la pesadez con que nosotros lo escuchamos. Dios lo ve. Y la Escritura dice que a los que oyen pesadamente, Dios los ciega. ¿Cuántos escuchan pesadamente? Eso es un peligro, hermano, escuchar pesadamente, sí. Pesadamente es escuchar así, o sea, como que no. Nosotros debemos estar escuchando al Señor atentamente, ¿cierto? Atendiendo a cada palabra, tratando de entender lo que el Señor está trayendo a nuestros oídos. Así vamos a estar. Y cuando estamos así, Él lo sabe y lleva a nuestros oídos lo que Él está diciendo. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Es poderoso. ¿Por qué? Porque Él nos discipula, hermano. Él nos discipula. Pero para que Él nos discipule tenemos que dejar que Él nos discipule. Muchas veces nos encubrimos de cosas tan absurdas que aunque el predicador no lo sepa, y andamos una vida así y vemos, no hay revelación. Cuando nos preguntan ni sabemos lo que nos están preguntando, estamos todos perdidos. Cuando leemos no entendemos lo que Dios dice y tantas cosas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nos encubrimos de una hipocresía y una apariencia que Dios dice. O sea, no veré a dónde me voy para no ver esto, ¿cierto? O sea, algo estará oculto en sus ojos. Y eso es lo que te está diciendo el predicador. No profieras nada en tu corazón, nada, absolutamente nada. Jesucristo decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso cualquiera que estaba ahí pesadamente, de repente oye, ¿entiendes? Y los que no estaban ni siquiera, bueno, eso ni siquiera nada. Y Jesús lo sabía. ¿Entiendes? Nosotros muchas veces, porque vemos esas películas de Semana Santa y todo eso, y pensamos que Jesús era así como lo pintan, que Él no, Él era el que lo resistía ni lo miraba, hermano. Jesucristo, el que venía a preguntarle con hipocresía, ni le quería responder. Y se ven pasajes donde le pregunta, maestro, sabemos que tú enseñas con verdad y no engañas a nadie. Hipócrita, ¿por qué me tentáis? Muéstrame esa moneda. Qué tremendo el Señor. O sea, que lo que lo ilustran ahí en la película no es, ¿me entiendes? Pero cuando pasan esas películas no pasan eso, ¿me entiendes? No lo pasan. ¿Y por qué no lo pasan? Porque no les conviene. No les conviene. Es así. De hecho, el otro día hablaba con el hermano Isa de películas de Semana Santa, que él estaba viendo, una película de Jesús que él estaba viendo, y él dice que se sale mucho de la verdad. Sí, yo le estaba diciendo que pocas son las que hablan el Evangelio como Juan, el Evangelio según Juan, porque habla todo el Evangelio, ¿entiendes? Y creo que el Evangelio según Mateo también es así, no sé, otra película, porque la hacen en relación a toda la Biblia, pues, en cada pasaje, y las habla como tal. Porque el mundo se encubre y pensando que eso los va a hacer salvos. No, hermano, no te va a hacer salvo. Nada de eso te va a salvar.
Es así. Tú piensas en estos días, yo pensaba en estos días, por lo menos Chávez, Chávez hacía muchas cosas buenas y eso. Pero si Chávez no se arrepintió, Chávez fue al infierno, hermano. Porque no se trata de cuántas cosas buenas hiciste. Se trata de si recibiste a Jesucristo en tu corazón. Es así. Es así. Se trata de si Jesucristo estuvo en tu vida o no. Y claro que Él tuvo la oportunidad y bueno, yo creo, si tú me preguntas, ¿usted cree? Yo creo que el señor Chávez se arrepintió, pero no es algo que yo te diga, no, fue así, no. O sea, yo creo, o sea, mi fe me dice que sí, pero no necesariamente puede ser, es así, porque mi fe me diga que es así. ¿Por qué? Porque eso no está en mi poder saberlo, ¿cierto? Solamente el Señor sabe esas cosas. Sí, la Escritura es clara cuando nos dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, es absurdo estar acá y no estar escuchando el Espíritu Santo. Es absurdo. Es una tontería. Pero ¿sabes a quién le sucede eso? Al carnal. Al carnal, hermano. Al carnal le sucede eso. Pero al espiritual no le sucede. ¿Y sabes por qué no le sucede? Porque el Espíritu Santo está presente, pero el espiritual está escuchando. Está escuchando. Yo predicando, yo puedo estar atentamente viendo las palabras que Él pone en mi boca. ¿Y cómo puedo hacer eso, hermano? No necesito esfuerzo, solamente necesito escuchar. Escuchar. Y cuando voy a un pasaje, yo no se los digo, pero muchas veces yo llego al pasaje y estoy leyendo y le digo, Señor, dame sabiduría, porque no percibo o me voy de lo que está allí y es Él, porque Él quiere hablar Él, ¿entiendes? Y mira, y yo tomo esa actitud y veo y puedo hablar claramente, sabiendo lo que estoy hablando. O sea, se trata de nuestro oído, hermano. Porque el Espíritu Santo está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. ¿Sí? Si tú eres una persona que no has aprendido a abrir tu oído, difícilmente vas a crecer en la obra de Dios. Difícilmente. Difícilmente. Porque no se trata del que vino más ni del que se esforzó más. No se trata de eso. Se trata del que pasa más tiempo con Jesús. De eso se trata. Ese es el que va a tener sabiduría, es el que... Hay personas que tienden a desechar al Señor constantemente y el Señor habla. Yo acá lo sé. El Señor habla y pasa el tiempo y aún están viendo que el Señor se está glorificando y se está moviendo y persisten en desobedecer al Señor. Hermano, todo lo que el Señor dice va a venir tal cual. Pero esas personas que persistieron son las que el Señor no va a usar, hermano. Lo que pasa es que a veces ofrecemos el sacrificio del necio porque pensamos que como nosotros vemos las cosas, así va a ser. No, hermano. El Señor va haciendo crecer las cosas y las cosas cambian, hermano. Cambian. Cambian. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios siempre gobierna y Dios hace las cosas. Dios hace las cosas. A veces nosotros nos vemos en necesidad y nosotros pensamos que no, tú le crees a Dios, sales de ahí, pero si escuchas a Dios, si no vas a ver a otros como Dios los prospera y tú te vas a quedar viéndolos, solo eso, viéndolos, pero de ahí no vas a pasar. ¿Y por qué? Porque nunca has escuchado a Dios. Nunca has escuchado. Se trata de una sinceridad de corazón. Se trata de venir con corazón sincero y decirle, Señor, te quiero escuchar. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás hablando, Señor? Me humillo ante ti y recibo lo que me estás diciendo. ¿Cuánta sinceridad hay en nuestro corazón? ¿Será que podemos engañarlo a Él? ¿Será? Mira, yo veo cómo el Señor está obrando en la iglesia, porque para los que no lo sepan, yo se lo voy a decir, el Señor está obrando aquí.
Pero yo lo veo obrando y lo veo tan despacito para nosotros, ¿verdad? Se ve tan, o sea, como con tanta paciencia haciendo las cosas, pero de una manera lenta. Es lo que yo veo como humano que soy. Pero cuando me pongo a pensar en aquello, digo, o sea, yo ni entiendo, Señor. Porque todo lo que tú haces produce en mí un fruto tremendo. Porque ¿por qué lo hace así, hermano? Porque cuida de nosotros. Y no está pensando simplemente en hacer las cosas, sino en el crecimiento nuestro. Porque en todo este tiempo que yo he estado sirviendo al Señor, yo he aprendido mucho y he madurado muchas cosas. Y lo que más he aprendido en este tiempo es a confiar en Él. Eso es lo que más he aprendido. Y no soy hipócrita, soy sincero. Digo la verdad. Y eso es muy importante. Cuando somos así, eso es importante. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y eso es una muestra de que Él obra en mi vida. ¿Cierto? ¿Quién es el poderoso sino Jesucristo, hermano? ¿Será que no nos puede mantener? Sí. Pero cuando no le escuchamos, le impedimos que Él obre en nuestra vida, ¿sabía? Si usted no atiende a Jesucristo, Jesucristo en su vida no va a obrar. Y si Jesucristo no obra en su vida, yo le voy a decir algo. Todo lo que usted está haciendo está desparramando. Usted necesita que Jesucristo obre en su vida. Lo necesita. Porque nadie será salvo por sus propias fuerzas. Nadie. Nadie. Es así, porque Él no le va a dar gloria al hombre. Es así. El que nos salva es Él. Y Pedro lo dice, hasta que Él mismo os perfeccione, al firme y establezca, al sea la gloria. Él es el que lo hace. Pero ¿qué nos exige el Señor a nosotros? Que le escuchemos. Cuando ejercitamos nuestro oído, la fe crece. Yo he tenido que llegar a niveles acá de mandar a callar a las personas que hablan incredulidad. He tenido hasta que molestarme, por lo menos con Francis, con Alejandro, muchas veces cuando vienen a mí con palabras de incredulidad. Entonces, cuando pasa eso, ¿por qué pasa? Porque no están escuchando al Señor. Tú puedes estudiar lo que sea, pero si tú no escuchas a Jesucristo, tú no vas a entender ni papa. Es así. Es así. Pero cuando tú lo escuchas, aún tú metiendo la pata, Jesucristo te saca y te deja bien parado. Qué tremendo. ¿Y por qué? Porque tú le escuchas. Y Él es fiel. Eso es lo que nos diferencia. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que Jesucristo nos habla y nosotros escuchamos su voz. Lo escuchamos. Eso es algo que Jesús lo dejó claro. Mis ovejas escuchan mi voz. Muchos se aprenden el versículo, hasta lo repiten. ¿Y dónde lo dice? Allá, tal, tal. Pero no se paran a pensar. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Entiendes eso? ¿Oyes la voz de Jesús cuando te habla? ¿Sabes que te está hablando? Pregúntatelo. ¿Cómo vas a saber si eres un carnal que no entiendes nada, ni papa? Porque Jesús te habla y piensas que el que te está hablando es un hombre. Yo recuerdo todavía un día que el Señor le dijo a Francia y a Yadira que no me vieran a mí. Porque ciertamente me estaban viendo a mí, en vez de ver al Señor, que era el que le estaba hablando. A muchos les pasa así. Y yo digo, qué triste. Yo quiero escuchar a Jesucristo, no quiero escuchar a un hombre. Yo quiero escuchar a Jesucristo. Pero, como ven a una persona débil, no, eso me lo está diciendo a mí, ese es para mí. Bueno, quédate allí. Pero de allí no vas a avanzar. Pero hay otro que está escuchando.
Y ese sí está avanzando. Y créelo que los tiempos cambian. Y he visto a muchos desde el comienzo y después he visto que otros lo han superado. Es así. Hay personas que las iglesias empiezan a crecer y como no crecen ahí en medio de las iglesias. Pero ellos ignoran que esas iglesias van a crecer más y más y más. Ellos ignoran. Entonces no quedan fuera de las iglesias al momento, pero sí a los años quedan fuera. ¿Y por qué? Porque se olvidaron de que el evangelio es con Jesucristo. Se olvidaron que hay que caminar con Jesús, escuchándole. Es así. Y somos unos artistas en aquello. Porque somos artistas en el Señor, estarnos hablando y diciéndonos que le escuchemos y nos hacemos los locos. Pero cuando estamos viendo las cosas malas, ay sí, perdóname Señor, me arrepiento y eso sí. Pero no te arrepentiste cuando te hablé 10,000 veces. Sí, como tú no me escuchaste, ahora yo tampoco te escucharé. ¿No lo dice la palabra? Y créelo, ningún ser humano se va a justificar delante de Él. Porque cuando nos juzguen algo, hermano, vaya que tiene las cartas en la mano el Señor. Y cuando dice 10,000 veces, te las puedes sacar una tras otra las 10,000 veces que te lo digo. Porque Dios es tremendo. Nos habla de una y otra manera. Sí. ¿En qué prosperamos nosotros nuestro camino, hermano? En oírlo al Señor, en escuchar sus palabras, en crecer con Él. En eso prosperamos nuestro camino. Cuando el Señor nos habla a nosotros. Es así. Es triste ver en congregaciones que el Señor predique o hable el Señor la palabra y el predicador predique, no corrijo. Y ver personas, no, que esto es para los que están desobedeciendo. No, la palabra es para mí. Dios me habló a mí. Si no te habló a ti, triste por ti, no sé qué haces acá. Porque Él viene a hablarle a todos sus hijos, Él viene a hablar a sus ovejas, a darle pastos para que se alimenten. Debemos de crecer en las cosas del Señor, abundar en sus cosas, avanzar, caminar. Y solo se logra acá. ¿Sí? Cuando vemos este pasaje de esta manera, podemos entender lo que está hablando Salomón. O sea, estamos en grande mal porque nosotros no sabemos lo que viene, nosotros no sabemos lo que pasa. Y Él nos mira, de donde Él nos mira estamos desnudos. Aún todas nuestras intenciones están desnudas delante de Él. Entonces le vamos a decir, ay Señor, fue mentira, que me equivoqué. Y esto es tremendo, porque mira cómo sigue hablando aquí Eclesiastés. Vamos a ir allá. En el versículo 4, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén. Y aquí veo, hermano, porque ¿qué es lo que está haciendo Salomón? Salomón nos está diciendo, oye, no hagas como yo muchas veces hice, que le dije, ay Señor, fue que me equivoqué, fue que yo no lo quería hacerlo. No quería hacerlo, te dije 10,000 veces que no era por ahí. Entonces, ¿qué dice? Que harás que Dios se enoje. Y mira donde Dios nos da. ¿Qué destruye Dios? La obra de nuestras manos. Porque cuando alguien no la escucha es porque se está dedicando más a las cosas terrenales. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Se las destruye. Y aquí Salomón está hablando de los hijos de Dios, ¿no? Obviamente. Porque a los que Él no quiere, si no quiere condenarlo, dice que los dejan en esos deslizaderos, donde ellos creen que están prosperando, pero van al infierno, sin conocer al que salva. Esa es una mala costumbre que tenemos. Ay Señor, no, fue porque no sabía. Fue porque me equivoqué. Sí, pero ¿cuántas veces te lo dije? Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O es necesario volver a nacer de nuevo. Los discípulos reprendían a los niños porque estaban fastidiosos, como son de fastidiosos los niños, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, déjalos que vengan a mí.
Porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. ¿Es o no es así? Como los que son como ¿quiénes? Como niños, ¿verdad? Los que van como niños. Es así. Los niños escuchan. Tú, el niño te da atención total. Tú le empiezas a hablar a un niño y el niño te da la atención total. Así son los niños, hermano. Así son los niños. Así que nosotros debemos oír como niños. Si queremos crecer en la casa de Dios, tenemos que oír como niños. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y como se los dije antes, mire, las personas, porque cuando nosotros creemos que una obra es de Dios, no se engaña, hermano. Hable como Dios habla de su obra. O sea, todos los que van a llevar los ministerios van a ser personas doctas, personas constantes, personas preparadas en todas las cosas de Dios. ¿O usted se imagina a alguien llevando la obra de Dios que no conoce las cosas de Dios? No hay manera, porque la Escritura no enseña eso, ¿verdad? ¿Y cómo podemos llegar a eso? No por el estudio de la palabra. No estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra. Si no estudias la palabra te mueres espiritualmente. La palabra hay que escudriñarla, pero tú tienes que saber que eso no te va a llevar al conocimiento. Porque si la unción, Jesucristo, no se te para allí a enseñarte las cosas, tú no vas a aprender nada. Entonces se trata de ¿qué? De ganar a Jesucristo, ¿cierto? ¿Se trata o no se trata de eso? De ir como niño a Él. Señor, enséñame. Háblame, Señor. Háblame. Es así. La Escritura habla de un joven, Eutico. ¿Cómo era que se llamaba? Tíquico. ¿Cómo era que se llamaba el joven que se cayó? Eutico. Se cayó de un piso alto, ¿cierto? Y Pablo lo revivió después. Dirá un necio, ¿no? Hermano, ¿te estás durmiendo ahí? No, no importa. Si Pablo revivió a otro, a mí me va a revivir algo. Y si no te revive. ¿Verdad? Porque la gente es necia, ¿verdad? Hay mucha gente que es necia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y quién es la gente? Bueno. ¿Quién es la gente? Bueno. Es así, ¿verdad? Entonces Eutico cayó. ¿Por qué? Hermano, porque Eutico no estaba escuchando. Porque aunque diga la Escritura que Pablo disertaba largamente, los que estaban escuchando lo escucharon largamente también. Y así es, hermano. Así es. Nosotros tenemos un poder que es Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, que Él vence todas esas cosas. La pereza, todas esas cosas las vence cuando le escuchamos, Yo sé cuántas veces yo he estado cansado y le digo, Señor, ayúdame. Me ha costado leer la palabra, Señor, ayúdame. Le he suplicado, no como quien ruega, no como quien exige. Ayúdame, Señor, mira que estoy dejando tus cosas, mira que estoy desatendiendo tus cosas, Señor, ayúdame. Mira que estoy dedicando más tiempo a otras cosas, ayúdame. Y veo que las cosas cambian. De eso se trata la gracia. Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, en pocas palabras, esfuérzate en ser influenciado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo esforzarse en ser influenciado? Bueno, clama, ruega, pide. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que nos influencia es Dios. Mismo Pablo dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pone el querer y el hacer? O sea, todo. Pero tú tienes que pedir, tienes que rogar. Porque el mismo Pablo dice, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, queriendo ser revestidos. Qué tremendo, ¿no? Porque pedimos, queremos, Señor, por favor, ayúdanos. Porque realmente hemos nacido de nuevo, por eso lo hacemos. Es así, hermano. El no conocer las Escrituras, hermano, es producto
de no escuchar a Jesucristo. Es producto de eso. Cambie la manera de escuchar al Señor para que usted vea que el Señor le va a enseñar. Y a usted va a poder decir gloria a Dios. Porque ¿cómo una persona puede confiar para no poner nada en su mente y esperar tener palabras para responder? Uy, eso es difícil, ¿sabían? ¿Sabían que es difícil? ¿Sabía que es difícil no poner nada en tu mente para poder responder algo? Difícil, hermano. Y eso fue lo que mandó Jesucristo. No procures poner nada en tu mente y os será dada palabra. ¿Cierto? ¿De qué habla eso, hermano? De la confianza en aquel que da la palabra. Te habla eso, ¿verdad? Y eso se le llama fe. Entonces no leo la palabra. No. El mismo que dijo aquello dijo escudriñarlo todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo, hermano. Todo. ¿Y qué es escudriñar? Examinar minuciosamente, ¿cierto? Pues yo le digo acá, si ustedes quieren aprender del Señor, cuando ustedes vean una palabra, miren, métanse en esa palabra, busquen en un diccionario, busquen en la concordancia y traten con esa palabra, para que ustedes vean cómo el Espíritu le va a dar. Porque ¿qué es eso? Buscar minuciosamente. Y eso lo mandó Él. Y como Él es fiel, cuando lo hacemos, Él responde. Y si algo es importante para nosotros, es que el Señor nos responda. Porque si el Señor no responde, usted no va a aprender ni papa. A muchos les pasa eso. No aprenden ni papa. Y es triste, hermano. Es triste. Y se lo digo yo, que el que me enseña la palabra es el Señor. Y cada vez escucho prédicas y veo otros mensajes, analizo y medito y yo digo, oye Señor, gracias. Gracias por lo que me enseña. Gracias por esta revelación. Es así. Y le pido al Señor que me dé humildad. Porque si algo uno ve que cuando uno va bien, el orgullo de uno se puede levantar. Pero todo eso viene por oír al Señor. Por oír al Señor viene eso. Y cuando doy una respuesta, el Señor responde por mi boca. Y lleva claramente las cosas. De una manera que no puede ser contradicho. ¿Y eso es extraño para mí? No, a veces me sorprendo, pero no debería ser extraño para mí. Porque Él aún me lo dijo. Es así. Y fue una de las promesas que el Señor me dio. Y yo pude haber pensado que la promesa era solo para mí. Bueno, de repente por mi ignorancia. Pero hoy entiendo que esa es la promesa para todo cristiano. Cuando esa palabra está en nuestra boca, nadie puede refutarla. Porque es la palabra de Él. Cuando confiamos en Él, Él nos usa, hermano. Y esa es la realidad. ¿Qué eres tú hoy? Pregúntate. ¿Una persona que va a la iglesia? ¿O eres un instrumento del Espíritu Santo? Pregúntate, hazte esa pregunta. ¿Qué eres? ¿Una persona que escudriña la palabra porque quiere aprender a Dios? ¿O eres una persona que el Espíritu Santo te usa? Pregúntate eso. Y si quieres que te diga algo, yo prefiero ser una persona que el Espíritu Santo usa a una persona que escudriña más que todo el mundo. Porque escudriñando voy a aprender lo que le estaba comentando hoy a Alejandro. Puedes aprenderte dónde está un verso, esto y todo lo demás. Sí. Pero la revelación no la va a aprender nadie. Pues revelación es algo que está en oculto y se te deja ver. ¿Cierto? Y eso solamente viene por la voz de Cristo Jesús. Solamente así. Por eso es que debemos de, preocuparnos. Y más escuchando esta palabra. Preocuparnos. ¿Por qué no? ¿Qué nos querrá decir el Señor? ¿De qué manera le estamos escuchando? ¿De qué manera nos estamos acercando a Él? Él es gran Rey. Y cuando Él habló del renuevo, no nombró una lista de nombres y dijo, estos son los que van a estar aquí dirigiendo mi iglesia. No. Nosotros vamos y el renuevo va caminando, pero el renuevo no es de nosotros. Grábese eso. El renuevo es del Señor Jesucristo. Y el renuevo va a ser liderizado por los que el Señor Jesucristo ponga. Así va a ser.
que fuimos llamados, primero, bueno, temamos y esforcémonos para que seamos nosotros. Es así. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Yo a veces veo hermanos, y lo veo en muchas partes, que se amargan y esto. Y yo lo entiendo en mi corazón. Jesucristo no está guiándolos. Por mucho que oren, a veces el Señor tiene misericordia y les habla y esto, pero no los está guiando. ¿Por qué? Porque no quieren ser guiados por el Señor. Si usted quiere ser guiado por el Señor le va a decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todo el mundo tiene que espabilar. ¿Por qué? Porque el que le habla es el Rey de Reyes. ¿Eso no es así? Entonces, cuando sabemos escucharlo, mire, nosotros lo escuchamos y Él nos guía. Y cuando Él nos guía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es así. Es triste ver hermanos que dicen ser hermanos y usted lo ve y sueltan un olor a muerte. ¿Y por qué? Porque Jesucristo no los guía. Y es triste. Si algo yo quiero es que el Señor me guíe. Porque sé que si Él no me guía no voy a ir a ningún lado. Y para que Él me guíe tengo que escucharlo, tengo que atenderlo, tengo que estar pendiente de su voz, donde me corrige, donde me amonesta. Señor, sí, Señor, yo me corregiré. Sí, Señor. Es así. Y eso de repente uno dice: después puedo caer, pero el Señor entiende las intenciones de mi corazón, ¿cierto? Él las entiende, eso es lo que dice la palabra. Dios no dice: Dios va a ver, no, y se arrepintió, ay sí, pobrecita. No. Dios le dijo de acá a Isaías, le dijo: mira, Isaías, ¿no lo has visto cómo anda delante de mí humilladito? Porque acá andaba humilladito. No era que acá, ay sí, no, andaba humillado delante de Dios. Son actitudes, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que Él entiende las intenciones de los corazones. O Él sabe por qué tú haces las cosas. Y Él sabe cuando tú no le quieres escuchar. Y te vuelve a enviar la palabra: mira, te hablo. Y ahí te la envía. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Pero eso no dice que Él no vaya a actuar. Va a actuar. Y cuando actúe, quiera Dios que tú estés en su voluntad. Porque si no, mira, aquí la palabra habla de un Israel que Él no se agradó de ellos. Quedaron tendidos. ¿Y por qué no se agradó? Yo creo que en esto nos quedó bastante ejemplo. Porque una y otra vez, ¿verdad? Y el Señor les hablaba y seguían con lo mismo. Escuchemos, atendamos. Es tiempo de crecer. Crecer con Jesús, hermano. El que te llamó fue Jesús. Respétale, hónrale. Porque muchas veces venimos a la iglesia y pensamos como que Jesús es alguien que lo soporta todo. No confundas, hermano, la misericordia y la bondad de Dios con que Dios te sinvergüencea, con que Dios es débil. No lo confundas. Dios es grande en poder y Él tiene misericordia porque es bueno, Él es bondadoso. Pero dice la palabra que Él no guardará su ira para siempre. Y Él está hablando a todo el mundo. Dios nos habla y nos habla y nos dice: pónganse a cuenta, hagan mi voluntad, síganme, sírvanme, hagan lo que yo les mando. Nos habla constantemente. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? O sea, ¿qué vamos a hacer de Dios? O sea, que la palabra que nos dan es para pasar el tiempo. No, ese es alimento. Eso Dios te lo manda para que tú lo hagas, para que lo obedezcas, para que crezcas. Y si no lo haces, ¿qué le pasa a una persona que no come? Se muere. ¿Entiende? O se quedan esos niños que usted vea así, ¿cómo que se llama esa enfermedad? Desnutridos. Porque no se alimentan bien. Igualito a muchos que se dicen ser cristianos. Y después pueden leer la palabra y aprenderse un verso. Y ay, me aprendí un verso. Eso no es ser cristiano, hermano. Ser cristiano es estar escuchando a Jesucristo y caminar con Él. Eso es ser cristiano. Caminemos con Cristo, pues. Caminemos con Él. Y cuando Él venga para acá, usted va a poder dar testimonio. Mira, sí, el Señor me estaba hablando de esto. Sí, el Señor me estaba hablando de esto. ¿Por qué? Porque vas caminando con Él. Y son cosas que no entendemos. Claro, el que está en la carne no entiende eso.
Cuando usted está con Cristo, usted viene a la prédica y lo que el predicador está hablando, Cristo le está dando testimonio de cosas en que usted ha estado. ¿Por qué? Porque es Cristo el que te guía. Pero cuando Cristo no te está guiando, esa palabra no te interesa. Entonces ahí vemos el porqué del natural y el espiritual. Bueno, porque el espiritual se sorprende como el predicador le está hablando algo que ya él le estaban hablando previamente. ¿Entiende? Se sorprende el que está escuchando al predicador y dice, oye, ¿entiende? Y gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque está con Cristo caminando. Y de eso se trata el Evangelio, hermano. Porque Él dijo, ustedes me serán testigos. Un testigo no da testimonio de un hecho, ¿cierto? Entonces, nosotros atestiguamos, y muchas veces atestiguamos lo que el Espíritu le está hablando al creyente en la intimidad. Nosotros venimos y lo decimos acá. Y viene el creyente y dice, amén. ¿Y quién se va a aburrir así? Nadie. Nadie. Claro, porque estás en las cosas espirituales. Pero si estás en la carne, vas a venir acá y vas a seguir en la carne. Es así. Y no solamente eso, que los hermanos se van a ir dando cuenta que tú estás en la carne. ¿Entiendes? Todos los hermanos van a ir viendo, no, esta persona, no, pues, tú siempre la viste en la carne. ¿Entiendes? Es así. Porque el espiritual juzga todas las cosas. Mas él no es juzgado de nadie, eso dice la palabra, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es espiritual, no porque te exento, no, porque es espiritual. Y Dios nos llamó fue a eso. Por eso es que debemos ocupar el bien el tiempo, ocuparlo bien y escuchar al Señor, atender. Porque si no vas a estar ofreciendo el sacrificio del necio. Y no sé cuántas veces yo he hablado de ese verso y pocos lo entienden. Jesucristo quiere que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar, a escuchar. Entonces, no te quejes ni te sientas mal cuando todos los demás entienden y tú no entiendes. No te quejes. No te quejes cuando respondas y digas una aberración, una tontería. No te quejes. No te quejes. Porque aquel que sabe todas las cosas no te va a dar palabra. Pero el que yo responde eso dice que Jesucristo está conmigo. No. Aún tú ves en los colegios de contabilidad, de derecho, personas que contestan y no son ni cristianos. Y son buenos alumnos. Tienen buenas notas. Eso no quiere decir que la unción esté enseñando a esas personas a ser abogados, ¿cierto? No tiene nada que ver con el reino de los cielos, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces no necesariamente eso te dice que la unción te está enseñando. No, la revelación que tú hablas es lo que dice quién te está enseñando a ti. Así que paremos el oído y escuchemos al Señor y crezcamos y seamos como los discípulos. ¿Cómo son los discípulos? Bueno, Señor, ¿qué significa esto? ¿No le decían así? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no podemos hacer una pregunta al Señor tal cual hoy como se la hicieron ellos? La incredulidad es la que nos puede hacer pensar eso. Más nadie, la incredulidad. Porque aún como ellos se la hicieron ese día, nosotros se la podemos hacer hoy. Y créelo que vamos a recibir la misma respuesta. Es así, nos va a responder igualmente y nos va a enseñar lo que dice allí. Porque Él es fiel. Y nuestra fe es la que lo mueve a Él. Es así. Es algo que debemos entender. Así que, con respecto a lo que nosotros hemos hecho acá, que traemos preguntas, hermanos, no se olviden de que eso es para bendición de ustedes. Las personas que nunca tienen preguntas es porque en realidad no están en la palabra. Grábese eso. Es porque no están en la palabra o porque están llenos de orgullo que no quieren hacer una pregunta. Pero el que está en la palabra siempre va a tener preguntas.
siempre va a decir, necesito preguntar esto, necesito preguntar aquello. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está despertando, mire, para que el Maestro le enseñe. Y habló el Maestro terrenal, ¿entiendes? Porque eso lo hace el Espíritu nos lleva a toda la verdad y nos usa, a cada uno le da en particular. Así que no nos engañemos, hermano, no nos engañemos. No nos engañemos. Porque si alguien no tiene pregunta y cuando se le pregunta no responde, ¿qué puede pensar usted de esa persona? No está haciendo nada, ¿verdad? Está perdiendo el tiempo. Preguntémonos eso, porque siempre en el reino de los cielos vamos a estar expuestos a eso. Jesucristo le hacía preguntas a sus discípulos. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del Cristo? ¿Qué dice la gente de quién es el Cristo? ¿Y qué dicen ustedes quién es el Cristo? Esas son preguntas que el Señor le hizo a sus discípulos. ¿Qué piensan ustedes? Un hombre que hizo esto. ¿Qué era eso? ¿No era pregunta? Y muchísimas veces le hizo preguntas. Porque eso hace un maestro, hermano. Hace preguntas, ¿verdad? Y da respuestas. Y hacía preguntas que ellos no le podían responder. Pero después, después que él le hacía las preguntas, le respondía porque veían ellos las inquietudes, porque no podían saber eso. Pero así como un maestro tiene sus características, el discípulo también la tiene. El discípulo tiene esa inquietud de preguntar, de saber todas las cosas. Ese es el verdadero discípulo. Quiere saber y quiere entender todas las cosas como son. Ese es el discípulo. El verdadero discípulo quiere saberlo todo, ¿o no? ¿Ah? El verdadero discípulo quiere entenderlo todo. El verdadero discípulo quiere saber por qué son las cosas. Señor, ¿por qué dicen los fariseos que Juan había de venir primero? Jesús se regocijaba de que ellos le preguntasen eso. Y le daba respuesta. ¿No le daba respuesta? ¿Ah? Pero te imaginas a alguien diciéndole a Jesús, no, Señor, tú sabes que la sabiduría es de Dios. ¿Qué le hubiese dicho Jesús, Alejandro? ¿Ah? Hipócrita. Hipócrita, no sabéis estas cosas. No habéis sido instruidos en estas cosas. Es así, hermano. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Es así, nosotros discernimos también. Hay que ser sabio, hermano. Hay que preocuparnos por nuestra vida espiritual, porque estamos en la luz y todo se ve, todo se ve. Y si queremos actuar como necios, nos vamos a ver como necios, créanlo. Pero el tiempo pasa y Dios levanta, Dios levanta. Créalo, yo predico y veo a veces hermanitos que están quedados y quisiera que vieran lo que el Señor les está hablando para que se levantase. Porque oro porque Dios los levante a todos. Pero no todos tienen la misma sinceridad para con el Señor. Y de eso se trata. Por eso es que vuelven y escuchan la palabra hoy y vuelven después y siguen siendo los mismos. Y eso me da el discernimiento a mí como pastor que no quieren arrepentirse. Y mientras la persona esté sin arrepentimiento, hermano, va a ser condenado. Es así, porque Jesucristo lo dijo, que el que no se arrepintiese iba a perecer. Y la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Yo que predico la palabra, y no que yo crea ser alguien, pero bueno, el Señor me llamó a predicar la palabra, me estoy arrepintiendo constantemente. Ningún ser humano me va a venir a decir a mí que no tiene que arrepentirse, va a ser mentiroso a Dios. Debemos de disponer nuestras vidas, hermano, conforme a lo que Jesucristo habló. Aquí hay un evangelio. Pregúntese si usted le da talla a ese evangelio. O si usted calza en ese evangelio, pregúntese. Y si no calza, empiécese a preocupar. Porque para eso vinieron esas buenas noticias, para nosotros. Es así. Hay que empezar a preocuparse. Hay que prepararse.
¿Y qué más fácil como eso? Escucha, más nada. Escucha y aprende. Escudriña la palabra. Amén, Señor. Amén. No puedo. Ay, hermano, no puedo. No, Señor, ayúdame. La pereza. Es así, reconozca. Tú sabes que soy una perezosa, Señor. Ayúdame. Tú lo sabes que soy una rolo perezosa. ¿Cuesta eso? ¿Ah? ¿Cuesta? Yo lo he dicho, hermano. Yo lo he dicho. Yo le he dicho al Señor, Señor, pero estoy ocupando más el tiempo, no te merezco en esto, ayúdame, Señor, no quiero hacer esas cosas. Así le he dicho yo al Señor, porque me niego a mí mismo. Pero eso yo se lo he dicho del corazón, no es para que usted lo aprenda y lo vaya a repetir como yo lo digo. Porque el Señor entiende las intenciones del corazón, las entiende. Le cuento mi testimonio para que se arrepientan, hermano, y busquen al Señor de verdad. Búsquenlo de verdad. Y no piense que esto es para otro, esto es para nosotros. Para mí es. Él me está exigiendo que lo escuche más con esta palabra de hoy. Me está exigiendo que no piense tanto en lo que yo pienso, sino en lo que Él piensa. Y que escuche su voz. Yo no puedo entender como predicador, no sé ustedes. Pero quiero entenderlo, quiero buscarlo más. Quiero escuchar su voz. ¿Por qué? Porque quiero ser guiado por Jesús. Es así. El que no se niega a sí mismo no puede seguirme. O sea, si tú no niegas tu pensamiento y lo que eres, no puedes seguirlo, hermano. Siempre vas a estar siendo guiado por tu carne. Y vas a vivir una vida de la religiosidad. Y la religión nunca ha salvado a nadie. El que salva a las personas es Cristo Jesús. Y sus ovejas lo oyen y le siguen. Eso es lo que dice la palabra. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Así que paremos el oído, hermano. Paremos el oído. Y veamos que el Señor nos habla. Es así, busquemos más el rostro del Señor, la presencia del Señor. Es así, para que podamos escuchar sus palabras y podamos atenderlo y podamos seguir tras Él. Para eso fuimos llamados.